Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una historia fundamental muy conocida, el sacrificio de Isaac, o la Akedat Yitzhak, como se dice en hebreo. Eso es. Y vamos a seguir una línea muy concreta, la de un análisis, bueno, bastante profundo del rabino Amram Anidjar, que le da una vuelta, digamos, diferente a la lectura más habitual. Exacto. La idea no es solo repasar la historia, que seguro que ya nos sueña, sino intentar desentrañar esas capas de significado que a veces se nos escapan, ¿no? Ver por qué pasó, qué había detrás, las implicaciones. Bueno, vamos a desgranarlo. Y es interesante el enfoque de la fuente, porque arranca con preguntas. Preguntas muy directas sobre detalles del texto bíblico que a lo mejor pasaríamos por alto. Ajá. Preguntas que, según el análisis, buscan precisamente eso, romper un poco el suelo que pisamos, nuestro entendimiento previo, para construir algo más sólido quizá. Cuestionar lo que nabos sentados y eso siempre funciona. Desafiar un poco las ideas fijas. ¿Puedes darnos algún ejemplo de esas preguntas que se plantean al principio? Claro, mira, son varias y te hacen pensar, ¿eh? Por ejemplo, el texto dice, Va Elohim nisa et Abraham, o sea, y Dios probó a Abraham. Y la pregunta es, ¿por qué ese et en hebreo, esa partícula antes de Abraham? ¿Qué añade? ¿Qué matiz da que no estaría si dijera solo nisa Abraham? Es un detalle gramatical, pero en hebreo esas cosas suelen tener su miga. Vale, ¿qué más? Pues otra cosa es la forma en que Dios parece pedirle la acción. Kaj na se traduce como toma, por favor. Y claro, la pregunta es, ¿por qué ese tono? Casi como si pidiera un favor en lugar de dar una orden tajante. ¿Sugiere algo eso sobre la prueba? Es curioso, ¿sí? Implica una relación, bueno, menos vertical de lo que uno se imagina así de primeras. ¿Alguna más? También se fijan en que se repite la frase Lej leja, vete por ti. Es lo mismo que le dijo a Abraham en la primera llamada, ¿recuerdas? Al salir de Ur. Anda, ¿es verdad? Entonces, ¿por qué repetirlo aquí? Es para conectar las dos, para decir que esto también es un viaje necesario para él, para Abraham mismo, más allá de la obediencia en sí. Esa conexión es llamativa desde luego. Y a ver, si solo fuera una prueba de obediencia pura y dura, tendría sentido caminar 3 días hasta Moría. ¿No valdría algo más? ¿Rápido? ¿Más cercano? Esa es otra de las cuestiones clave que plantea el análisis. O la reacción de Abraham, que dice Vayaskem se levantó muy temprano. Ajá. Demuestra en fervor una prisa que casi choca, ¿no?, con lo terrible de la orden. ¿Por qué esa urgencia? ¿No sería más lógico dudar, reflexionar? Va un poco contra la intuición, sí. Y sé que el análisis también se mete con detalles que parecen menores, ¿no? ¿Como cuáles? Pues, por ejemplo, que ensillara él mismo el burro, un jamor. ¿Por qué mencionar el animal? O que partiera él la leña para el sacrificio. Vayevacá etsei olá. ¿Qué importancia tienen esos detalles logísticos, digamos? Detalles que normalmente, bueno, ni te fijas. Y luego está el diálogo, claro, en el camino. Padre mío, heme aquí, hijo mío. El análisis resalta que podría ser el primer diálogo entre ellos que recoge la Torá. Y la pregunta es, ¿por qué justo este? Con toda la tensión que hay debajo. Además, Isaac ya no era un niño, ¿eh? La tradición dice que tenía 37 años. 37 años. Y es el primer diálogo recogido. Da que pensar sobre cómo era su relación hasta entonces, ¿sí? Y creo que mencionabas una última pregunta sobre el final. Sí, la llamada del ángel. Abraham, Abraham. Esa repetición del nombre. La interpretación que se sugiere es que es una forma de frenar a alguien. Como cuando ves a alguien embalado, ¿sabes? Y le llamas 2 veces para pararle, para calmar ese fervor con el que Abraham estaba a punto de culminar. Vale, de acuerdo. Son preguntas que la verdad te obligan a mirar el texto de otra manera, a no quedarte con la primera capa. Entonces, ¿cómo responde a todo esto el análisis? ¿Qué visión nos propone? Pues el núcleo de esta lectura es que Abraham interpreta la orden de Dios de una forma muy particular, basándose en su idea del plan cósmico. Abraham cree, según esto, que ha llegado el momento definitivo, la Geulá, la redención final, la revelación total de Dios en el mundo. La redención final. Ostras, eso sí que es darle una vuelta completa a por qué lo hace. ¿Y en qué se basa para pensar eso? Se apoya mucho en la diferencia entre 2 nombres o aspectos de Dios que aparecen en la historia y en toda la tradición judía. Por un lado, Hashem, que es como la esencia divina infinita, la bondad pura, la luz sin filtros.
lo que se llama Gesed. Ajá, Gesed, bondad. Y por otro lado, Elohim, que es Dios manifestado en la naturaleza, en sus leyes, y se asocia más a menudo con el rigor, el juicio, con cierto ocultamiento, la cualidad de Keburah. Entendido. Hashem como la fuente, digamos, y Elohim como esa fuente actuando en el mundo, con sus reglas y límites. Exacto. Elohim es el aspecto que permite que exista el mundo, el Olam, que de hecho viene de Neilam, oculto. La creación misma empieza con Bereshit bara Elohim. Cierto. Entonces la Geulah, la redención, desde este punto de vista sería como trascender esa capa de Elohim, ese velo, para que la luz de Hashem brille sin nada que la tape. Vale. ¿Y cómo conecta eso con Isaac, con el sacrificio? Aquí viene la identificación simbólica clave. En ese momento, Abraham e Isaac son vistos como los representantes humanos máximos de esas dos fuerzas. Abraham es Hashem, por así decirlo, la bondad expansiva, el Gesed total. E Isaac encarna a Elohim, el rigor, la disciplina, la Yeburá. Son como los dos pilares. Así que si Abraham está convencido de que es el momento de la Geula, Pues interpreta que la misión que Dios le da es precisamente eliminar la manifestación terrenal de Elohim, o sea, sacrificar a Isaac, que es su representante. Al hacerlo, él cree que está quitando ese velo de la naturaleza y permitiendo que Hashem se revele por completo. esa explicación del fervor de Abraham es potente, sí, porque claro, invierte la idea de que iba a regañadientes. Es la única razón que da la fuente para esa prisa. Es la razón central que ofrece este análisis para explicar esa urgencia, ese fervor. No iría arrastrando los pies a una prueba horrible, sino que correría entusiasmado a cumplir lo que él cree que es la misión cumbre de la historia, traer la redención ya. Y eso también explicaría por qué Moraya no. Precisamente. Según la tradición, Moraya es donde está la Iben Hastillá, la piedra sobre la que se fundó el mundo y de donde se tomó tierra para crear a Adán. El lugar donde empezó todo es el lugar perfecto para que todo culmine. Y el propio Abraham llama al lugar Hashem Jireh, que aquí se interpreta no como Dios proveerá, sino como Hashem se revelará, el escenario ideal para esa revelación final que él esperaba. Y el detalle del burro, el jamor, encaja también en esa visión mesiánica. Sí, le dan un significado simbólico. El burro sale en profecías como la montura del Mesías, ¿sabes? Vinculado a la Geulá. Y además la palabra jamor, burro, tiene la misma raíz que homer, materia. Así que ensillar el burro, montarlo, simbolizaría dominar lo material, prepararse para un acto totalmente espiritual, de trascendencia. Fascinante cómo se va tejiendo todo, conectando los detalles. Abraham, con una fe tremenda, construye esa idea. Es la hora de la Geulá. Tengo que sacrificar a Isaac en el lugar del origen para que Hashem se manifieste del todo. Esa es la perspectiva que este análisis le atribuye a Abraham para explicar lo que hace y por qué lo hace con esa intensidad. Pero entiendo que la propuesta de esta lectura no se queda ahí. Sugiere que, aunque la intención de Abraham era pura, su interpretación, no era exactamente lo que Dios tenía en mente en ese momento. ¿Que Dios no buscaba la Geulá? Ya. Correcto. Según este enfoque, Abraham, en su deseo de entender y cumplir, se adelanta un poco. La intención real de Dios era otra. De hecho, que Dios le diga, Lej Lejá, para ti, ya indica que la prueba es para su propio proceso, para Abraham. Pero no le revela el objetivo final completo, ¿sabes? Deja espacio para esa interpretación de Abraham y, por tanto, para la verdadera prueba. Actuar sin saberlo todo. Y si el objetivo no era la Geulá inmediata, ¿cuál era entonces el propósito de Dios con la Akedá según esta visión? Pues el propósito fundamental, argumenta el análisis, era forjar un equilibrio necesario entre esas dos cualidades primarias, Gesed, la bondad de Abraham, y Geburá, el rigor de Isaac. Hacía falta crear una tercera vía, una armonía entre ambas, que se llama Tiferet, belleza, verdad, equilibrio, y que sería la que encarnaría la siguiente generación. Jacob. O sea, que la Akedá no sería solo una prueba de a ver si obedeces, sino un proceso casi como de alquimia, ¿no? Para transformar a Abraham y a Isaac en su propia esencia. Exactamente eso, una reconfiguración necesaria. Abraham, que era puro Gesed, pura bondad expansiva, a veces quizá demasiada, necesitaba integrar algo de Geburá, algo de autocontrol, de poner límites a esa generosidad infinita. ¿Y cómo se supone que la Akedá le ayuda a hacer eso?
Pues, por un lado, se le pide hacer algo que exige el máximo rigor, la máxima contención. Y por otro, tiene que hacerlo solo. Su mujer, Sara, que a menudo se ve como la que le aportaba ese contrapunto de Geburá, no está. Claro. Y de hecho, algunos midrashim conectan su muerte justo con la noticia de la Akedá, como señalando que su papel equilibrador termina ahí. Así que Abraham tiene que encontrar esa fuerza restrictiva dentro de sí mismo. Por eso se subraya que él carga el fuego y el cuchillo, que son símbolos asociados a la Jebura. Tiene lógica, sí. Necesita integrar el rigor para equilibrar su gesed. ¿Y qué pasa con Isaac? Si él era Geburá pura, ¿qué necesitaba él? Isaac necesitaba justo lo contrario, integrar gesed, emoción, calidez, sensibilidad. El análisis menciona fuentes midrásicas que lo pintan como alguien inicialmente tan severo, tan de rigor puro, que la conexión humana profunda, sobre todo con una pareja, era difícil. Vale, si la idea es que Isaac necesitaba meter gesed en su vida, ¿cómo se ve eso aparte de la pregunta que hace? ¿Hay más pistas de esa transformación interna según este análisis? Bueno, la experiencia en sí, no. Todo el camino, la vulnerabilidad ante lo que va a pasar. Eso es visto como el catalizador. El texto recoge su pregunta, ¿dónde está el cordero? Y eso no es solo curiosidad, es preocupación, es un vínculo emocional con su padre, con la situación. Otras fuentes, como decíamos, hablan de lágrimas, de miedo. Empieza a conectar con el sentimiento, con el gesed. Este ablandamiento, por así decirlo, es vital según esta visión, para que luego pueda tener una relación con Rivka, con Rebeca, y tener descendencia. Sin esa apertura al gesed, la cosa no seguiría. Y aquel diálogo que nos llamó la atención, Padre mío, heme aquí, hijo mío, cobra entonces otra dimensión. Sí, se interpreta como el símbolo de ese nuevo punto de encuentro. Es la primera vez que estos dos polos, Gesed y Gebura, ya modificados, en proceso de equilibrarse, pueden de verdad hablar, conectar a otro nivel, más profundo. Incluso el detalle de la leña, que Abraham la partió él mismo, Vayévaca Etcheyola, también le dan alguna vuelta de tuerca más. Esta interpretación señala algo bastante sorprendente, la verdad. Dice que las letras hebreas de Vayévaca y partió se pueden reordenar y aluden a Jacob, a Jacob. Anda, el hijo de Isaac, que será precisamente quien represente la Tiferet, el equilibrio que resulta de todo esto. Como si en la propia acción de preparar el sacrificio ya estuviera codificado el objetivo final del proceso, que surja Jacob. Es una lectura que busca una coherencia interna tremenda, en cada detalle. Y la intervención final del ángel también se lee con esta luz de integración. Quien empieza la prueba es Elohim, el aspecto de Jehurá, de juicio. Pero quien para el sacrificio y salva a Isaac es el ángel de Hashem, el aspecto de Gesed, de bondad. Se necesita la prueba del rigor, pero se culmina con la misericordia. Muestra la necesidad de integrar los dos polos. Presenta la Akedá no como un test puntual, sino como una fase crucial para formar las cualidades necesarias para el proyecto divino, tal como lo entiende esta tradición, claro. Como una especie de crisol cósmico para forjar el equilibrio entre fuerzas fundamentales. Y el análisis no se queda ahí. Creo que conecta esto con temas más amplios, ¿no? Como la caída de Adán. Sí, lo menciona de pasada, que la falta original de Adán en el Edén también se puede entender como un desequilibrio inicial entre estas mismas cualidades, Gesed, Geburá y Tiferet. Y que los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, vienen a rectificar, a arreglar ese desequilibrio con sus vidas, con sus pruebas. Y para que entendamos mejor esa necesidad de equilibrio entre Gesed y Geburá, usa una analogía sonora muy potente de Rosh Hashanah, el shofar. Exacto, el cuerno de carnero. La fuente explica cómo los toques del shofar simbolizan estas energías. La tequía es un sonido largo, continuo. Representa el gesed, la bondad que fluye sin parar. Como la naturaleza expansiva inicial de Abraham, claro. Eso es. Y luego están los shevarim, que son sonidos quebrados, y la teruá, sonidos muy cortitos, como un sollozo o una alarma. Estos representan la geburá, el rigor, la necesidad de fragmentar, de dosificar esa bondad, para que sea útil, para que no arrase. Una imagen muy clara. El gesed necesita la estructura de la geburá para funcionar bien, como el agua necesita un cauce, ¿no? Esa es la idea. De hecho, la halajá, la ley judía, dice que la duración total de los sonidos rotos, shevarim y teruá juntos, debe ser igual a la del sonido largo, la tequía. Es como una representación matemática de ese equilibrio necesario.
Tocar el shofar sería, en cierto modo, meditar con el sonido sobre esta integración. Y para rematar con las analogías, hay una muy visual que también menciona. Sí, la de la manzana con miel que se come en Rosh Hashanah. La manzana, tapuaj, en hebreo, se relaciona con la raíz, patuaj, que significa abierto. Evoca el gesed expansivo. Y la miel, que es dulce pero necesita medida, ¿no? Representa la geburá. Juntas simbolizan la búsqueda de un año equilibrado, de una dulzura que sea sostenible. Son formas muy gráficas de hablar de integrar opuestos, que parece ser el tema central aquí. En definitiva, la visión que propone este análisis es que la Akedat Yitzhak deja de ser solo una prueba de fe ciega, para convertirse en un evento cósmico, fundamental y sobre todo necesario. Un proceso diseñado no solo para probar, sino para transformar de verdad a sus protagonistas. Exactamente. Para reconfigurar y equilibrar las cualidades de Abraham, Gesed, y de Isaac, Geburá, limando sus extremos, por así decirlo. Y todo con un propósito que va más allá de ellos. Crear la condición necesaria, la Tiferet, para que nazca Jacob, y a través de él, pues asegurar la continuidad del pueblo de Israel y su misión en el mundo. Es en esencia la historia de cómo se forja la armonía, integrando fuerzas que parecen contrarias. La verdad es que es una perspectiva que le da a la historia una profundidad y una lógica interna impresionantes. Deja de ser un episodio aislado y se convierte en una pieza clave en la arquitectura de la realidad según esta interpretación. Y nos deja pensando, ¿no? Este análisis pone sobre la mesa esa tensión tan universal, diría yo, entre la bondad sin límites, la expansión, el gesed, y por otro lado la necesidad de estructura, de rigor, de poner límites, la geburá. Y si pensamos en nuestra propia vida, en nuestra experiencia, ¿dónde encontramos esa misma dinámica? ¿En qué áreas buscamos, a menudo con dificultad, ese punto medio, esa armonía, esa tiferet, entre el impulso de expandirnos y la necesidad de medir, de contener? Bueno, pues queda ahí esa reflexión sobre el complejo arte de encontrar el balance.